El Manual de Supervivencia Escolar de Ned, o simplemente El Manual de Ned, fue un show de Nickelodeon emitido entre los años 2004 y 2007, el cual se une a las decenas de programas gringos que resultaron ser mucho más populares en Latinoamérica que en Estados Unidos, especialmente hablando de México. Apparently the show's super popular in Mexico. He did a convention in Mexico, and he's like, yeah, the show's like super popular there. A diferencia de otros shows de la cadena de esa época, el Manual de Ned no fue producido por el Sucio Dan, sino por el guionista y productor Scott Fellows, quien venía de escribir para Los Padrinos Mágicos. No por nada Daran Norris, actor de voz de Cosmo en inglés, sería contratado como un personaje recurrente, además de contar por supuesto con los cameos de los mismísimos Cosmo y Wanda en un episodio. ¿Los Padrinos Mágicos? Oye, es mi fantasía. Luego de que Nick nos acostumbrara a ver chistes de patas y personajes sumamente molestos e insoportables en las series de Schneider, el Manual de Ned resultaba algo totalmente distinto, con un humor absurdo y bastante original que sobre todo los mexicanos apreciamos. Es por eso que se convertiría en uno de nuestros shows favoritos. Ahora, no sé si Devon Wertheiser, Lindsay Shaw y Daniel Curtis Lee, intérpretes de Ned, Mouse y Cookie, respectivamente, estén enterados específicamente de esto. Sin embargo, lo que sí sabían era que había mucha gente en distintos lugares que amaban el show. Y hoy voy a enseñar a Lindsay cómo decir Feliz Día de las Madres. ¡Chinga tu madre! Quienes se volvieron locos cuando estos mismos comenzaron a figurar en redes sociales como TikTok a principios de esta década, lo que los motivó para juntarse y crear su propio podcast en 2023. Un formato que no solo llevaba varios años de moda, sino una táctica que también otros actores de shows juveniles ya habían usado para aprovechar la nostalgia del público. Lo malo con el podcast de Ned es que intentaron aprovechar la nostalgia de toda una generación para impulsar constantemente algo que desde el principio tenía bases bastante frágiles, un posible revival del Manual de Supervivencia Escolar de Ned. Digo, al final la idea no era tan descabellada a fin de cuentas, vivimos en una era donde la nostalgia vende, pero sí estaba lejos de ser una apuesta segura, y sobre todo después de la manera en la que manejaron las cosas. Y es que a diferencia de otros programas juveniles de la misma época como iCarly o Drake y Josh, la serie de Ned nunca alcanzó el mismo nivel de popularidad masiva en Estados Unidos. Aún así, Lindsay, Devon y Daniel decidieron reunirse y lanzar un podcast con la clara intención de reavivar el interés por la serie. En teoría el concepto era atractivo, anécdotas de detrás de cámaras, sus momentos favoritos y entrevistas a uno que otro invitado de esta y otras series, contenido que suele funcionar muy bien cuando se hace con cuidado. Sin embargo, desde etapas tempranas empezaron a mostrar señales de que no tenían del todo claro hacia dónde querían llevar el proyecto, o de cómo manejarlo, más allá de mencionar cada que podían su descontento hacia Nickelodeon por no querer darles un revival. I am ready to be a hater. How come there hasn't been a Ned's reboot? Do you know why? No, I don't know. I honestly don't. We don't either. That I know. And I don't think they truly appreciate what a no-brainer doing something with the Ned's IP is. Sonando cada vez más frustrados por la negativa, lo que hizo que la gente confirmara que no querían un revival para complacer a los fans, sino a ellos mismos. Uno de los momentos más sonados sobre esto fue cuando Lindsay se quejó de que franquicias como Spider-Man recibieran múltiples reboots a lo largo de los años, mientras que el Manual de Ned permanecía olvidado. I just don't understand how Spider-Man can be remade 437,896 times and Ned's Declassified can't even get reboot once. Not even reboot once for a crappy TV movie. Just let us have a crappy TV movie. Este comentario, que quizá pretendía ser reflexivo y sonaba lógico dentro de su cabeza, terminó sonando muy desconectado de la realidad para todos los demás. Comparar una franquicia multimillonaria de superhéroes con una trayectoria de más de medio siglo, con una sitcom juvenil de Nickelodeon que ni siquiera era de las más populares, no jugó a su favor, y muchos lo percibieron como una gran falta de autocrítica. Al principio, el podcast sí giraba en torno al programa, pero poco a poco fue desviándose hacia aspectos cada vez más personales. Esto en sí mismo no era necesariamente negativo, ya que muchos podcasts exitosos funcionaban justamente por la cercanía emocional de sus conductores, pero el problema fue el tipo de cosas que comenzaron a compartir. Lo que empezó como nostalgia y anécdotas chistosas, terminó por convertirse en confesiones incómodas, detalles innecesariamente explícitos y comentarios que muchos fans consideraron inapropiados. When did you lose your virginity? When did I lose my virginity? Yeah. Damn. El punto de quiebre para gran parte del público llegó cuando comenzaron a contar anécdotas detrás de escena que no solo rompían la ilusión de la serie, sino que además resultaban hasta denigrantes para sí mismos. Comentarios sobre relaciones íntimas entre miembros del elenco, insinuaciones y bromas de mal gusto hicieron que muchos sintieran que estaban manchando un recuerdo que hasta entonces había sido inocente. Do you remember the first that I What are gave you gonna ask on this Do you podcast? Do you remember that? The first what? BJ. I actually do.
I ran through every Ned's cast member before I landed on Devin. Lejos de generar cercanía con los fans del show, este tipo de revelaciones comenzaron a producir cada vez más rechazo. Lo que la gente quería ver era nostalgia, no detalles explícitos sobre relaciones adolescentes. En lugar de fortalecer el cariño por la serie, parecía que estaban desarmando la imagen que los fans habían tenido de ellos durante años. En especial Lindsay fue percibida como alguien que utilizaba el podcast casi como una forma de terapia pública. Hablaba abiertamente de sus traumas adolescentes, inseguridades y experiencias personales de una manera bastante cruda y fortuita. Aunque esto podría haber generado empatía en otro contexto, aquí terminó siendo contraproducente porque rompía completamente con el tono que la audiencia esperaba. Además se hizo evidente que no entendían del todo cómo funcionaba el internet de hoy. En una época donde cualquier comentario puede viralizarse fuera de contexto en cuestión de horas, la falta de filtro y la naturalidad excesiva jugaron en su contra. Lo que quizá en una conversación privada hubiera pasado desapercibido, en internet se convirtió en material de crítica constante. Y como si eso no fuera suficiente, comenzaron a acumular más controversias. Lindsay se burlaría de un tren popular en redes sociales, el cual estaba mayormente impulsado por usuarios negros. Are we okay? What the fuck is this? Cosa que fue rápidamente tachada de racista e innecesario por gran parte del público. Poco después, Devon también se grabaría parodiando ese mismo tren, lo que solo avivó más la polémica. El hate no tardaría en llegar y en uno de sus momentos más vulnerables, la actriz intérprete de Mouse se grabó llorando por la cantidad de mensajes negativos que estaba recibiendo. Esto generó una mezcla de reacciones, algunos sintieron empatía, pero otros señalaron que ellos mismos habían contribuido a generar esa situación con su comportamiento desmedido. Otra de las mayores críticas surgió cuando Devon abordó de forma supuestamente chistosa una pregunta que le hicieron sobre el tema de Drake Bell y los casos de abuso infantil relacionados con productores y empleados de Nickelodeon en un live, luego del estreno del documental Quiet on Set. Daniel, we told you never to speak about that. Get back in your hole, Daniel, and give me your holes. Sorry, we shouldn't joke about this. We really shouldn't. Our set was not like that. En lugar de tratar el tema con la seriedad que merecía, hicieron comentarios que muchos consideraron insensibles, incluso presumiendo que en su set no pasaban esas cosas, provocando una reacción inmediata por parte del público y hasta de Drake, quien expresó su molestia en un tweet calificando sus comentarios como fuera de lugar, así que luego de que medio internet se les volcara encima, Devon tendría que salir a pedir disculpas. Por cierto que esta situación resulta mucho más vergonzosa teniendo en cuenta que el mismo Drake Bell había sido uno de los invitados al podcast. La situación para los actores empeoró en 2024 cuando anunciaron que el podcast llegaría a su fin de manera indefinida. Según explicaron, la compañía que los ayudaba a producirlo decidió romper relaciones debido a supuestas diferencias creativas, un eufemismo para las bajas visualizaciones a las que se enfrentaban luego de tantas polémicas y pérdida del interés por parte del público. Esto por sí solo, además de evidenciar que el proyecto ya no funcionaba, en parte se lo habrían podido tomar como una intervención casi divina para que dejaran las cosas por la paz y retirarse antes de que empeoraran las cosas aún más. Sin embargo, a pesar de que sí estuvieron fuera de YouTube alrededor de 3 meses, a principios del 2025 regresarían, pero no en forma de fichas ni en un formato de la misma calidad, sino todo lo contrario, con un formato mucho más improvisado grabado por videollamada. Para muchos esto se sintió como un esfuerzo mínimo, casi tacaño, considerando que entre los tres probablemente tenían los recursos para producir algo de mayor calidad. El caso de Taylor Chase, actor que interpretaba a Martin en la serie, añadió otra capa de incomodidad al aura de los exactores infantiles, ya que a finales de 2025 se viralizaron varios videos donde se le veía en situación de calle, aparentemente enfrentando problemas de adicción. Daniel Curtis Lee inicialmente criticó a las personas que lo grababan señalando la falta de empatía, pero luego hizo exactamente lo mismo cuando el tema comenzó a ganar atención en redes, mostrando su propio acercamiento con el actor, grabándose mientras le compraba comida, entre otras cosas. Please stop putting these cameras in his face though, guys, please. Generando por supuesto una gran duda sobre sus intenciones. ¿Realmente quería ayudar o solamente estaba aprovechando la situación para mantenerse relevante? La percepción general fue más inclinada hacia lo segundo, y para empeorar las cosas el intento de ayuda terminó bastante mal, ya que Taylor Chase abandonaría el cuarto de hotel que Daniel le había pagado, dejándolo completamente destrozado. A este punto el trío de actores ya eran recordados más por sus polémicas que por los buenos momentos que nos hicieron pasar en nuestra infancia. Lo que comenzó como un intento de reconectar con los fans se transformó en una serie de decisiones cuestionables, declaraciones mal manejadas y momentos incómodos que dañaron seriamente su imagen pública.
Al final, más que abrir la puerta a un posible reboot, lograron todo lo contrario, ya que ahora no solo Nickelodeon no estaba interesado, sino que además el público tampoco, ya que muchos fans que antes habían estado emocionados por un regreso, ahora preferían que los pocos recuerdos del programa que quedaban intactos se quedaran como tal. Todo esto terminó convirtiéndose en un ejemplo bastante claro de por qué no todos deberían tener un podcast, o al menos no sin una estrategia clara, filtros adecuados y una comprensión real del impacto que pueden tener las palabras en la época actual. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, ocurrentes. Me voy no sin antes preguntarles qué opinan sobre todo este tema y si a ustedes todavía les quedan ganas de ver un revival de esta serie, lo cual, como ya mencioné, veo bastante imposible. Ya saben que si el video les gustó pueden dejar su like, suscribirse y compartirlo con todo el mundo. Yo soy su amigo Franco Same y nos vemos a la próxima. Escribiendo